Imagínese por un momento sobrevivir a una infección pulmonar grave. Ujú. Pasar, digamos, una semana entera en el hospital, recibir el alta, volver a casa respirando con total normalidad y de repente, un mes después, sufrir un infarto masivo sin tener absolutamente ningún historial cardíaco previo. Madre mía, es que suena a película de terror, pero durante décadas la medicina tradicional observaba esta misma secuencia de eventos y la clasificaba, bueno, como una trágica coincidencia. Alguien tuvo mala suerte con los pulmones y luego, pues, mala suerte con el corazón. Claro. Pero hoy sabemos que no es coincidencia en absoluto. Es la firma microscópica y retardada de una enfermedad que creíamos conocer a la perfección, la neumonía adquirida en la comunidad. Bienvenidos a esta exploración a fondo. Hola, encantada de estar aquí para desgranar todo esto. Vale, vamos a desglosar esto porque tenemos sobre la mesa dos extensísimos artículos de revisión médica publicados ahora en 2025. Uno es de la revista NGM Evidence y el otro de South Kills. Y básicamente reescriben las reglas de lo que sabíamos sobre esta infección. Totalmente. Son lecturas fascinantes. La misión del análisis de hoy no es recitar un manual de medicina aburrido. El objetivo para quien nos escucha es entender cómo una de las enfermedades más antiguas de la humanidad sigue burlando a la tecnología moderna, cómo el daño viaja de los pulmones a otros órganos y por qué los protocolos para tratarla están dando un giro de 180 grados. Sí, y para entrar en materia, creo que hay que despojarse de esa idea cultural que tenemos de que la neumonía es simplemente un resfriado de invierno que se ha complicado un poco y que se soluciona con jarabe y reposo en la cama. Ya, el típico abrígate que vas a coger una neumonía. Exacto. Los datos moleculares y epidemiológicos más recientes nos muestran que estamos ante una de las colisiones más violentas y complejas entre el sistema inmunológico humano y los patógenos ambientales. Y leyendo estas fuentes, la magnitud del problema es lo primero que impacta. Uno pensaría que en pleno siglo XXI, con todo el arsenal farmacológico que tenemos disponible, esta batalla estaría más que controlada. Pues no podríamos estar más equivocados, la verdad. Es que los números en Estados Unidos, por dar un ejemplo, hablan de más de 1 millón de visitas a urgencias anuales y decenas de miles de muertes. Y lo más llamativo es cómo el riesgo se dispara con la edad. La curva es brutal. Pasa de unos 200 casos por cada 100.000 habitantes en personas jóvenes a casi 2.000 casos cuando cruzamos la barrera de los 65 años. Sí, se multiplica por 10. Pero claro, cuando las fuentes abren el foco y miran al resto del mundo, la perspectiva cambia por completo. Sí, ahí es donde la cosa se pone realmente seria. Si analizamos el informe de la carga mundial de enfermedades de 2023, documenta alrededor de 2,5 millones de muertes a nivel global en un solo año. ¡Wow! 2,5 millones. Y aquí es donde los números dejan de ser simple biología para convertirse en una radiografía de la desigualdad humana. Las tasas de letalidad más brutales no se distribuyen al azar, se concentran masivamente en el África subsahariana. Rozando las 700.000 muertes, si no recuerdo mal. Exactamente. Y también en el sudeste asiático. En América Latina también se reportan unas cifras de mortalidad altísimas, pero lo que resulta revelador de los estudios es el porqué. Claro. Las fuentes señalan que el patógeno es exactamente el mismo, el bicho es el mismo, pero el desenlace es distinto. Es como si la enfermedad fuera un terremoto de magnitud 7. Me gusta esa analogía. El temblor, ya sea la bacteria o el virus, es idéntico en todas partes. Pero el nivel de destrucción que deja a su paso depende exclusivamente del código de construcción local. O sea, de la infraestructura previa de la persona y de la sociedad. Exacto. Si esa población sufre desnutrición crónica, si respira aire altamente contaminado todos los días, o si tiene acceso a un hospital con algo tan básico como oxígeno medicinal. Es una analogía que ilustra perfectamente el problema, aunque yo añadiría que el código de construcción también incluye el estado del sistema inmunológico previo. El artículo de South Health menciona un dato que es demoledor. A ver, cuénteme. En zonas de África donde hay pacientes viviendo con el VIH sin acceso a un tratamiento antirretroviral, el riesgo de desarrollar una neumonía por neumococo no se duplica ni se triplica. No. Se multiplica entre 17 y 35 veces. Madre mía, hasta 35 veces más riesgo. Sí. Esto demuestra que el patógeno no es un genio táctico, simplemente es un oportunista despiadado que explota las grietas del sistema de salud global mucho antes de explotar las defensas celulares del paciente. Entonces, a nivel macro, la neumonía es un síntoma claro de fallos estructurales. Pero la narrativa de estos estudios da un giro fascinante cuando pasamos del mapa mundial al microscopio.
Entendemos que mata a millones, pero la gran pregunta que surge es cómo lo hace exactamente. Esa es la clave clínica de todo esto. Porque el verdadero peligro, y esto la verdad es que me voló la cabeza al leerlo, no es que los pulmones dejen de funcionar sin más. El peligro real ocurre cuando la batalla se desborda. Las fuentes hablan de un equilibrio extremadamente precario. Sí, entre lo que llaman resistencia inmunológica y resiliencia de los tejidos. Ese concepto es fundamental para entender por qué la gente muere de neumonía. Vamos a traducirlo. ¿Qué es exactamente la resistencia inmunológica? Pues es la fuerza bruta. Es la capacidad del cuerpo, a través de sus glóbulos blancos, como los macrófagos y los neutrófilos, para localizar a la bacteria invasora y aniquilarla. Nuestro ejército celular, digamos. Nuestro ejército, sí. El problema es que las armas que usan estas células no son bisturís de alta precisión, son más bien granadas químicas. Liberan enzimas corrosivas y radicales libres. O sea, destruyen el propio tejido circundante para matar al enemigo. Fuego amigo. Exactamente. Y ahí es donde entra en juego la resiliencia de los tejidos. Es la capacidad de la delicada estructura del pulmón para soportar ese fuego cruzado sin colapsar. Ya veo. Si la inflamación es demasiado agresiva, los diminutos sacos de aire, los alveolos, se llenan de líquido, pus y células muertas. El paciente literalmente se ahoga desde dentro. Que es lo que clínicamente se conoce como el síndrome de distrés respiratorio agudo. Eso es. Pero la destrucción no se queda en el pecho, y aquí es donde volvemos al infarto del que hablábamos al principio del análisis. Aproximadamente el 30% de los pacientes ingresados con neumonía grave acaban sufriendo complicaciones cardíacas severas. Sí, hablamos de arritmias, insuficiencia cardíaca o infartos directos. El dato más perturbador de los estudios proviene del virus sincitial respiratorio, el VRS. Un estudio evaluó eventos cardiovasculares provocados por este virus y descubrió que casi la mitad, un 44%, ocurrieron en personas con corazones previamente sanos. Una barbaridad, claro. Y aquí tengo que detener la marcha porque necesito entender la mecánica de esto. ¿Cómo es físicamente posible que un pulmón lleno de líquido rompa un corazón que estaba sano? ¿Acaso viaja el virus hasta el corazón y lo ataca? Pues fíjate, en la inmensa mayoría de los casos, el virus o la bacteria no infecta el corazón de forma directa. Lo que ocurre es una tormenta inflamatoria sistémica. Imagina que el pulmón es una presa que contiene el agua. Vale, tengo la imagen. La barrera alvéolo-capilar es ese muro biológico ultradelgado que separa el aire que respiramos de la sangre que circula. Cuando la inflamación pulmonar es masiva, ese muro de la presa se agrieta. Y la presa se rompe. Se rompe por completo y al torrente sanguíneo se derrama una avalancha de citoquinas, que son proteínas de alarma que resultan altamente tóxicas en grandes cantidades. Y esto junto con fragmentos de bacterias muertas. Una sopa tóxica viajando por las venas. Tal cual. Cuando esta sopa inflamatoria llega a la sangre, provoca un estado protrombótico brutal. Protrombótico significa que forma coágulos. Sí, la sangre se vuelve espesa, muy pegajosa, y empieza a formar microcoágulos por todo el cuerpo. Al mismo tiempo, esa inflamación hace que los vasos sanguíneos se dilaten y la presión arterial caiga en picado. Claro, y el corazón tiene que bombear mucho más rápido para compensar esa falta de presión. Exacto. Y lo tiene que ser precisamente en el momento en que los pulmones están fallando y la sangre lleva muchísimo menos oxígeno. Es la tormenta perfecta, como ves. El músculo cardíaco se queda sin oxígeno mientras trabaja el doble de su capacidad tratando de bombear una sangre que está llena de coágulos. Por eso, el corazón colapsa semanas o incluso meses después. O sea que el daño persiste. Sí, el daño en los vasos sanguíneos y ese estado inflamatorio latente persisten mucho tiempo después de que la tos haya desaparecido. De hecho, sobrevivir a una neumonía grave eleva el riesgo de mortalidad general hasta por 10 años. Es un efecto dominó aterrador, la verdad. Y a ver, si sabemos que las primeras horas son críticas para evitar que esa presa se rompa y el corazón falle, la lógica dicta que deberíamos identificar rápidamente qué bicho está causando el problema para atacarlo. Lógico, sí. Sin embargo, el análisis entra aquí en un terreno que resulta profundamente frustrante. Diagnosticar la causa de una neumonía es, por lo visto, un auténtico campo de minas clínico. Es el gran talón de Aquiles de la neumonología moderna, sin duda. Los estudios indican que entre el 50 y el 67% de las veces, los médicos jamás logran descubrir qué patógeno específico causó la infección. Es increíble.
Más de la mitad de los casos se tratan a ciegas. Sí, es dar palos de ciego a total. A ver, sabemos quiénes son los sospechosos habituales. La bacteria Streptococcus pneumoniae sigue siendo el enemigo público número 1. El famoso neumococo. Ese mismo. Pero los virus, como el de la gripe, el rinovirus, el SARS-CoV-2 o el propio VRS, son responsables directos de entre el 30 y el 40% de los casos. Un porcentaje nada despreciable. Y encima tenemos coinfecciones, donde un virus debilita el terreno primero y luego una bacteria ataca después, lo cual ocurre en más del 10% de los cuadros graves. Y claro, para intentar adivinar a qué bichos se enfrentan, los médicos han tenido que inventar sistemas de puntuación. Las fuentes mencionan herramientas creadas hace años como la escala PES, Sí, la escala PES. que se usa para intentar predecir si el paciente alberga bacterias superresistentes como las pseudomonas o los estafilococos, basándose simplemente en si son mayores, si tienen otras enfermedades o si han tomado antibióticos antes. Es estadística pura. Es literalmente estadística, no es una certeza visual de lo que hay en el pulmón. Y el problema no se limita solo a adivinar el patógeno, ¿eh? Resulta que las herramientas visuales con las que la medicina ha contado durante más de un siglo también fallan estrepitosamente. Uy, hablemos de eso, porque el dato sobre las radiografías me pareció escandaloso. Un estudio masivo realizado en hospitales de veteranos en Estados Unidos reveló que en casi el 57% de los casos hubo discordancia diagnóstica. Una moneda al aire, casi. Es decir, lo que el médico vio en la radiografía al ingresar al paciente no coincidía para nada con el diagnóstico final al darle el alta. Claro. Me da la sensación, leyendo esto, de que seguir usando una radiografía de tórax estándar para diagnosticar una neumonía compleja es como intentar reconocer la cara de un ladrón mirándole la sombra proyectada a través de una cortina gruesa. Me encanta esa imagen y el problema de esa cortina es que los médicos han basado decisiones de vida o muerte en ella durante generaciones. Claro, Al final, en la radiografía es solo una imagen bidimensional en blanco y negro donde se superponen huesos, músculos, corazón y pulmones. Por eso estas revisiones de 2025 insisten tanto en el cambio de paradigma hacia la tomografía computacional, el escáner TC. o incluso la ecografía pulmonar a pie de cama, que también mencionan. Hacer un escáner TC no es apartar la cortina, es encender las luces de toda la casa de golpe. Totalmente. El artículo señala que realizar un TC cambia la probabilidad del diagnóstico y el enfoque del tratamiento en casi un 60% de los casos. Es que permite ver la inflamación en 3 dimensiones, en cortes milimétricos. Y bueno, de la mano de esta revolución visual, por fin está llegando la verdadera revolución microbiológica, que son los paneles moleculares múltiples. ¿Esto qué es exactamente? Hablamos de tecnologías de diagnóstico rápido que ya no dependen de cultivar una flema en una placa de Petri, en un laboratorio, y esperar 3 días a ver qué bacteria crece. Y esto es crucial, entiendo, porque si el paciente ya se tomó un antibiótico que tenía por casa antes de ir a urgencias, Que pasa muchísimo, claro. esa bacteria no va a crecer en el laboratorio, aunque siga destruyendo el pulmón en ese momento, ¿cierto? Ese ha sido el gran problema histórico de los cultivos tradicionales. Pero los paneles moleculares, como los sistemas BioFire o Univero que se mencionan en los estudios, no necesitan que la bacteria esté viva para detectarla. Ah, fíjate. Extraen la muestra, rompen las células mediante reacciones químicas, sacan el material genético y usando tecnología PCR lo amplifican millones de veces. Que buscan el ADN directamente. Exacto. Pivato unos 75 minutos o unas pocas horas, la máquina compara ese ADN con una base de datos inmensa y te dice exactamente qué virus o bacteria está presente. Una pasada. E incluso te dice si ese bicho tiene genes de resistencia a los antibióticos. Lo cual nos lleva a una transición lógica, pero un tanto peliaguda. Si hasta hace 2 días los escáneres moleculares rápidos no existían y las radiografías nos mentían la mitad de las veces, supongo que los médicos de urgencias, ante un paciente asfixiándose, entraban en pánico y recetaban el antibiótico más fuerte que tuvieran a mano. Ese es exactamente el comportamiento que ha dominado la medicina durante décadas. Ante el vacío diagnóstico, la estrategia era de tierra quemada. Tierra quemada. Se administraban cócteles de antibióticos de amplísimo espectro para cubrir cualquier posibilidad imaginable y se mantenían durante 8, 10 o hasta 14 días por miedo a una recaída. Y aquí es donde llegamos a la gran paradoja del tratamiento que plantean estas revisiones médicas. Resulta que la evidencia científica reciente nos dice que esa estrategia de tierra quemada es un error catastrófico. Hemos pasado del más es mejor a una filosofía radical de menos es muchísimo más. Así es.
Hablemos de la duración del tratamiento. Un ensayo reciente, el ensayo PTC, demostró que si las constantes vitales del paciente se han estabilizado, suspender los antibióticos al tercer día es exactamente igual de efectivo y seguro que mantenerlos durante 8 días. Y lo bueno es que los médicos no tienen que tomar esa decisión de suspenderlos basándose solo en su intuición. Las fuentes destacan el uso de biomarcadores avanzados para esto, concretamente la procalcitonina o PCT. Sí, este biomarcador me pareció fascinante porque soluciona el problema de no saber si el culpable original es un virus o una bacteria. ¿Cómo funciona mecánicamente esto en el cuerpo para dar una respuesta tan clara? Es un mecanismo biológico que es brillante, la verdad. En condiciones normales, la procalcitonina se produce en pequeñas cantidades en la glándula tiroides. Pero cuando las toxinas bacterianas entran en el torrente sanguíneo, ocurre algo increíble. ¿Qué pasa? Prácticamente todos los tejidos del cuerpo empiezan a segregar procalcitonina a lo bestia. Sus niveles en sangre se disparan en cuestión de horas. Vale. Bacterias igual a subida rápida de procalcitonina. Sí, pero aquí viene la clave. Cuando el cuerpo se enfrenta a una infección viral, las células producen otra sustancia llamada interferón. Y este interferón, sorprendentemente, bloquea la producción de procalcitonina. O sea, es un interruptor binario natural. Tal cual. Si hay bacterias, los niveles suben. Si hay virus, el sistema se bloquea y no suben. Exacto. Por eso, los estudios clínicos demuestran que si los niveles de procalcitonina de un paciente caen un 80% desde su pico inicial, es la señal inequívoca a nivel molecular de que la amenaza bacteriana ha sido neutralizada. Y por tanto, los antibióticos deben suspenderse de inmediato. Vale, entiendo. Pero claro, si la inflamación excesiva es lo que rompe la presa en los pulmones y causa infartos y todo lo demás, ¿por qué no damos simplemente antiinflamatorios fuertes como los corticosteroides a todos los pacientes desde el primer día y así evitamos el colapso de la presa? Porque es una espada de doble filo gravísima. Los corticosteroides apagan el fuego de la inflamación, sí, es verdad, pero también sedan profundamente al sistema inmunológico en general. Ah, bajan las defensas. Claro, si el patógeno causante resulta ser el virus de la gripe, por ejemplo, sedar al sistema inmune es una sentencia de muerte. El virus se multiplicaría sin ningún control. ¿Ya veo? Por eso, los ensayos clínicos en unidades de cuidados intensivos sobre el uso de corticoides, como el ensayo KCOD o el REMAP-CAP, han arrojado resultados tan mixtos y a veces contradictorios durante años. Salvan vidas en pacientes muy específicos con choques sépticos bacterianos graves, pero pueden ser letales si se aplican como una receta universal para todo el mundo. Bueno, voy a ser de abogado del diablo en este punto, volviendo a la recomendación de usar antibióticos solo 3 días basándonos en esa procalcitonina. A ver, dime. Para alguien completamente ajeno a la medicina clínica, no suena a locura. Estamos hablando de una enfermedad que, como acabamos de establecer, puede destrozarte el corazón semanas después por la inflamación. ¿De verdad la nueva indicación oficial es dar solo 3 días de pastillas? ¿Suena a que estamos retirando a las tropas de combate cuando el humo aún no se ha disipado en el campo de batalla? Es normal que lo pienses. De hecho, esa resistencia a recetar tratamientos tan cortos es muy común, incluso entre los propios profesionales médicos hoy en día. No me extraña. Pero el error de esa analogía es creer que los antibióticos son nuestras tropas. ¿Y no lo son? No lo son. El antibiótico es simplemente un bombardeo aéreo ciego sobre el territorio. Quien realmente libra y gana la guerra es tu propio sistema inmunológico. Vale, eso cambia la perspectiva. Es que en los pulmones, contrariamente a lo que se creía en el pasado, no hay una esterilidad absoluta. Existe una milicia local, un microbioma pulmonar que está lleno de bacterias protectoras como la Prevotella y la Bellonella. O sea que las fuentes recomiendan dejar de dar antibióticos de amplio espectro de forma rutinaria porque estamos aniquilando a nuestra propia milicia local. Efectivamente, esas bacterias benignas están ahí por algo, sirven para regular la inmunidad y mantener la barrera del pulmón intacta. La presa que decíamos antes. Eso es, si prolongamos el tratamiento antibiótico innecesariamente, aniquilamos al patógeno invasor, sí, pero también masacramos a nuestras bacterias aliadas, dejamos el territorio completamente indefenso. Y ahí es cuando vienen las recaídas, imagino. Claro, porque facilitamos que hongos u otras bacterias hiperresistentes colonicen el espacio vacío. Por eso los pacientes recaían históricamente. El concepto moderno de optimización de antimicrobianos no es por ahorrar dinero a la sanidad en pastillas, es que es biológicamente vital para no sabotear nuestra propia base de suministros logísticos. Viéndolo así, tiene todo el sentido del mundo.
Si tratar una neumonía grave es caminar por la cuerda floja, intentando que tu propio sistema inmune no te ahogue con inflamación, pero al mismo tiempo rezando para que los antibióticos no arrasen con tu microbioma protector, Es un equilibrio muy difícil. la conclusión obvia a la que llegan estos estudios es que la única jugada maestra real es no subir a la cuerda floja. Entramos de lleno en la prevención, el escudo definitivo. Y es un escudo que se ha sofisticado enormemente en la última década. El enfoque tradicional era, simplemente la vacuna anual de la gripe y ya está. Sí, lo que conocemos todos. Pero hoy en día, la biotecnología ha creado vacunas conjugadas contra el neumococo de nueva generación, que enseñan al sistema inmunológico a reconocer hasta 21 serotipos diferentes de la bacteria en una sola inyección. Las famosas VCN15, 20 o 21 que citan los artículos. Pero lo que realmente me pareció de ciencia ficción en la lectura fue cómo han doblegado por fin al virus sincitial respiratorio. Ah, la revolución del VRS, sí. Durante décadas, el VRS era este enemigo intocable en adultos. Se pensaba que era un problema casi exclusivo de bebés. ¿Por qué era tan sumamente difícil de combatir y cómo lo ha resuelto la tecnología de ARN mensajero que se menciona? Pues mira, el VRS era intocable por una especie de trampa estructural. El virus usa una proteína de fusión para anclarse a nuestras células. Es como meter una llave en una cerradura. Vale. El problema es que justo en el milisegundo en que se ancla, la proteína cambia de forma radicalmente. Las vacunas antiguas intentaban crear anticuerpos contra la forma que tomaba después de anclarse. Lo cual llegaba tarde, supongo. Era inútil, claro, porque el virus ya estaba dentro de la célula infectándola. La tecnología de ARN mensajero, que se aceleró muchísimo por la pandemia, permitió instruir a nuestras células para que generen anticuerpos precisos contra la forma previa a la fusión. Ah, qué inteligente. Es decir, ahora podemos tapar la cerradura antes de que el virus siquiera meta la llave. Y los resultados de esto son impresionantes, ¿eh? Las fuentes citan vacunas como Arexvy o Abrisvo, con eficacias superiores al 80% en prevención de infecciones graves en mayores de 60 años. Una barbaridad de eficacia. También se habla del desarrollo de anticuerpos monoclonales preventivos, medicamentos como el Nirsevimab, que esto ya no es vacunar para que el cuerpo trabaje y genere defensas, sino inyectar directamente defensas creadas en laboratorio. Exacto. Anticuerpos listos para usar. Es como alquilar un sistema inmunológico de élite por unos meses durante la temporada de invierno, logrando unas reducciones drásticas en las hospitalizaciones. Todo esto significa que prevenir la neumonía hoy en día ya no es decirle a la gente mayor que se abrigue bien, es un ecosistema biotecnológico de altísima precisión. Es un triunfo absoluto de la ciencia biomédica, sin duda, pero aquí la narrativa de los artículos nos obliga a mirar hacia atrás y conectar este avance con el principio de nuestra conversación. La desigualdad global. Claro, tenemos vacunas increíbles de ARN mensajero capaces de neutralizar virus letales. Disponemos de escáneres moleculares que secuencian ADN en 75 minutos y usamos algoritmos de procalcitonina que salvan nuestros microbiomas. Sí. Y sin embargo, en inmensas regiones del planeta, la mortalidad infantil y en adultos mayores por neumonía sigue estancada en cifras del siglo XX porque el acceso a estos avances es una quimera. La innovación tecnológica avanza a la velocidad de la luz, es cierto, pero la infraestructura y la equidad en la salud global lo hacen a un ritmo penoso. Es un contraste brutal y desde luego muy necesario para no perder la perspectiva en medio de tanta tecnología. Totalmente. Bueno, en esta exploración a fondo hemos diseccionado a un enemigo formidable. Hemos visto cómo el colapso microscópico de la barrera pulmonar inunda la sangre de inflamación, provocando ataques cardíacos en corazones sanos. Hemos desvelado por qué una simple radiografía en blanco y negro nos obliga a dar palos de ciego. La revolución del diagnóstico molecular rápido. La asombrosa lógica biológica de detener los antibióticos al tercer día gracias a la procalcitonina. Y por supuesto la magia del ARN mensajero para bloquear virus antes de que entren en nuestras células. Ha sido un viaje muy revelador, la verdad. Conecta la biología molecular más microscópica con los grandes retos epidemiológicos de nuestra era. Y antes de despedirnos, leyendo con detenimiento esa parte sobre el microbioma pulmonar protector y las bacterias Prebotella y Beyionella, me surgió una idea que va un paso más allá de lo que dicen textualmente los artículos. A ver, sorpréndeme. Si ahora sabemos que esterilizar los pulmones con antibióticos es contraproducente porque necesitamos a esa milicia local, viva, activa y sana,
Podría ser que en un futuro cercano, el protocolo para tratar una infección respiratoria incluya usar inhaladores cargados de probióticos pulmonares. Es decir, en lugar de solo arrojar bombas químicas, sembrar a estos soldados biológicos directamente en los alvéolos para que compitan y expulsen a los patógenos de forma natural. Pues fíjate, me gusta que lleves la lógica hasta el final, porque aunque ahora mismo nos parezca ciencia ficción, la investigación del microbioma avanza exactamente en esa dirección. ¿Serio? Sí, sí. La idea es dejar atrás el paradigma obsoleto de la esterilidad absoluta y abrazar la gestión ecológica de nuestros propios órganos. Modificar el terreno sembrando buenas bacterias en lugar de limitarnos a bombardear al invasor. Es una frontera científica fascinante. ¡Guau! Una idea alucinante sobre el futuro de la medicina para dejar la mente trabajando a quien nos escucha. Parece que la lucha contra la neumonía está abandonando por fin la edad oscura de las sombras proyectadas en radiografías y los tratamientos a ciegas. Muchas gracias por acompañarnos y aportar tanta luz en este profundo recorrido analítico. Gracias a ti, ha sido un placer. Y a quienes nos acompañan al otro lado, sigan cuestionando lo que dan por sentado. Sigan alimentando esa curiosidad. Hasta la próxima exploración a fondo.